México acaba de hacer algo que nadie esperaba. Algo que, dependiendo de a quién le preguntes, es un acto de valentía histórica o el inicio de un desastre económico sin precedentes. El gobierno mexicano acaba de anunciar un arancel del 200% al maíz y a la soja provenientes de Estados Unidos. 200%. No es un error de tipografía. No es una exageración. Es real. Es oficial. Y sus consecuencias ya se están sintiendo en miles de granjas del corazón de Norteamérica. Y antes de que digas que esto es un problema lejano que no te afecta, espera, porque lo que está pasando entre México y Estados Unidos en este momento es mucho más grande que dos gobiernos peleando. Esto es el principio de una guerra comercial que podría rediseñar quién come qué, quién produce qué y quién controla la cadena alimentaria global. Y hay algo que nadie en los grandes medios está contando sobre este conflicto, algo que no encaja con ninguna de las narrativas oficiales. Vamos a llegar a eso, pero primero hay que entender cómo llegamos aquí, porque esto no empezó de la noche a la mañana. Hay una historia detrás de esta decisión que tiene décadas de profundidad, y cuando la entiendes completa, el arancel del 200% deja de parecer una locura y empieza a verse como la consecuencia inevitable de un sistema que estuvo roto desde el principio. Regresemos 30 años, año 1994. Bill Clinton firma el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México, Estados Unidos y Canadá abren sus fronteras comerciales. Los promotores de ese tratado dijeron que era el futuro, que iba a crear prosperidad para los tres países, que los agricultores mexicanos iban a competir en igualdad de condiciones con los de Iowa y Kansas. Lo que no dijeron es que los agricultores de Iowa y Kansas recibían subsidios federales masivos del gobierno estadounidense, miles de millones de dólares al año, apoyos que les permitían vender su maíz por debajo del costo de producción real. Y cuando ese maíz subsidiado cruzó la frontera hacia México con precio artificialmente bajo, lo que pasó fue devastador. Millones de campesinos mexicanos quebraron, no porque fueran menos eficientes, no porque produjeran peor, sino porque competir contra los subsidios del Tesoro de Estados Unidos era matemáticamente imposible. En menos de una década, aproximadamente 2 millones de agricultores mexicanos abandonaron sus tierras. 2 millones de personas. Muchos de ellos migraron al norte buscando trabajo en las mismas fábricas que el TLCAN también ayudó a establecer en la frontera. Hay una ironía brutal en eso que merece un segundo de silencio. El libre comercio que supuestamente iba a beneficiar a México generó una ola migratoria hacia Estados Unidos que 30 años después sigue siendo uno de los temas políticos más explosivos en Norteamérica. El TLCAN no creó el problema migratorio, pero lo aceleró de una manera que nadie quiere reconocer abiertamente. Pero sigamos, porque la historia del maíz en México no es solo económica, es cultural, es casi sagrada. México es el centro de origen del maíz. Ahí fue donde, hace aproximadamente 9.000 años, las comunidades indígenas domesticaron el teocintle y lo convirtieron en lo que hoy conocemos. Hay más de 60 variedades nativas de maíz en México. 60. Cada una adaptada a microclimas específicos, a altitudes diferentes, a tradiciones culinarias distintas. El maíz azul de Oaxaca, el olotillo de Chiapas, el cacahuacintle del Valle de Toluca. Cada elote es historia genética viviente. Y toda esa biodiversidad estuvo bajo amenaza constante durante 3 décadas de libre comercio. Porque el maíz transgénico estadounidense, más barato, más uniforme, más fácil de procesar industrialmente, fue reemplazando gradualmente a las variedades locales en los campos de cultivo, no de golpe, lentamente, silenciosamente, planta por planta, temporada por temporada. ¿Entiendes ahora por qué este arancel no es solo una decisión de política comercial? Es también una declaración de identidad nacional. Es México diciendo, hasta aquí. Ahora bien, ¿por qué ahora? ¿Por qué el 200% y por qué en este momento específico? Para responder eso hay que mirar lo que está pasando en Washington, porque el contexto político importa tanto como el contexto económico. En los últimos meses, la administración estadounidense ha estado aplicando una presión arancelaria creciente sobre México en múltiples frentes.
aranceles al acero, aranceles al aluminio, amenazas sobre productos manufacturados. El lenguaje de las negociaciones comerciales se fue endureciendo. Y en la Ciudad de México, la lectura fue clara. Si no respondemos con algo contundente, la próxima ronda de presiones va a ser peor. El arancel del 200% es, en parte, una señal. Un mensaje codificado en porcentajes que dice: nosotros también tenemos palancas. Y sabemos cuáles duelen. ¿Y cuáles duelen? Los estados del maíz belt estadounidense. Iowa, Illinois, Indiana, Nebraska, Minnesota, Ohio. Esos estados producen aproximadamente el 75% del maíz de exportación de Estados Unidos. Y México era, hasta esta semana, el primer comprador de ese maíz en el mundo. El primero. Por encima de Japón, por encima de Colombia, por encima de cualquier otro mercado. México importaba aproximadamente 16 millones de toneladas métricas de maíz al año desde Estados Unidos. 16 millones. Con el arancel del 200%, el precio de ese maíz se va a triplicar de golpe para los importadores mexicanos. Lo que antes costaba $100, ahora cuesta 300. La aritmética es brutal y simple. ¿Y qué significa eso para los agricultores de Iowa? Que su mayor cliente acaba de cerrar la puerta. No la entornó, la cerró, con seguro y todo. Ya hay reportes de granjas en Nebraska que están parando operaciones, cooperativas en Minnesota que están convocando reuniones de emergencia, asociaciones agrícolas en Illinois que están pidiendo audiencias urgentes en el Capitolio. El pánico no es metafórico. Es real, es concreto, y está ocurriendo ahora mismo en esos estados que llevan décadas siendo el granero del planeta. Pero espera, hay una pregunta que nadie está haciendo en los titulares y que es, quizás, la más importante de todas. Si México le cierra la puerta al maíz y la soja de Estados Unidos, ¿de dónde va a sacar esas 16 millones de toneladas? Esa pregunta tiene una respuesta que va a incomodar a mucha gente en Washington. Mucha. Brasil. Brasil es hoy el mayor exportador de soja del mundo, por mucho. En la última década, Brasil superó a Estados Unidos en producción y exportación de soja gracias a la expansión brutal del agronegocio en el Cerrado y en la Amazonia. Es un tema profundamente controvertido por su impacto ambiental, pero la realidad económica es que Brasil tiene capacidad de escala que le permite ofrecer precios competitivos. Y hay más. Argentina produce entre 50 y 60 millones de toneladas de soja al año. Ucrania, a pesar de la guerra, sigue siendo un exportador relevante de granos. Incluso Australia ha estado ampliando su capacidad de producción de cereales. Lo que está pasando es que México tiene opciones. No inmediatas, no sin costos de transición, no sin fricciones logísticas, pero tiene opciones reales. Y eso cambia completamente la ecuación de poder en esta negociación. Porque la narrativa que se ha vendido durante décadas es que México necesita a Estados Unidos para alimentarse, que la dependencia alimentaria de México respecto a su vecino del norte es estructural e inevitable. Y resulta que esa narrativa era, en el mejor de los casos, una simplificación conveniente. En el peor de los casos, era un instrumento de presión política. El arancel del 200% es también una declaración de que México está dispuesto a explorar esas otras opciones, a diversificar, a romper una dependencia que, como hemos visto, nunca fue neutral. Ahora bien, seamos honestos, porque este guión no está aquí para defender ni para atacar a ningún gobierno. Está aquí para entender. El arancel del 200% tiene costos para México también. Costos reales que el gobierno mexicano va a tener que gestionar. El primero y más inmediato, los precios de la tortilla. En México, la tortilla no es un alimento, es el alimento, el eje central de la dieta popular. Una familia de clase trabajadora en Monterrey o en Puebla puede consumir 2-3 kilogramos de tortillas al día. Y el precio de la tortilla está directamente vinculado al precio del maíz. Si el maíz importado se encarece de forma abrupta, los tortilleros van a trasladar ese costo al precio final, y el que lo va a pagar es el consumidor con menos poder adquisitivo. Aquí está la paradoja política más incómoda de esta decisión. La medida que supuestamente protege a los agricultores mexicanos
puede golpear directamente el bolsillo de los mexicanos más pobres. Eso no es un argumento en contra del arancel necesariamente. Es una advertencia sobre la complejidad de las políticas de protección comercial. No hay maniobras limpias en esto. Cada decisión tiene sus víctimas y sus beneficiarios. Y la pregunta es siempre quién paga el costo. El segundo problema, la capacidad productiva interna de México. Porque si la idea es sustituir el maíz importado con producción nacional, hay que ser muy honesto sobre los plazos. El campo mexicano fue descapitalizado durante 30 años. La infraestructura de riego, el crédito agrícola, la investigación agronómica, el sistema de extensionismo rural. Todo eso se fue deteriorando con las políticas de ajuste estructural de los 90 y los 2000. No se reconstruye en 6 meses ni en un año. Hablar de soberanía alimentaria sin inversión masiva y sostenida es retórica. Buena retórica, quizás necesaria, pero retórica al fin. ¿Tiene el gobierno mexicano un plan de transición serio? Esa es la pregunta que los analistas están haciendo esta semana, y las respuestas que están llegando son ambiguas. Hay declaraciones de intención, hay anuncios de programas de apoyo al campo, pero los números concretos, los mecanismos de implementación, los plazos realistas, eso sigue siendo difuso. Hay un tercer factor que está volando bajo el radar de casi toda la cobertura mediática, y es el que más me interesa a mí, porque conecta este conflicto con algo mucho más grande, el maíz transgénico. Desde 2020, México viene intentando prohibir el maíz genéticamente modificado para consumo humano. La justificación es doble: proteger la biodiversidad de las variedades nativas y precaución ante posibles efectos en la salud y el medio ambiente. Las empresas biotecnológicas estadounidenses, con Bayer y Corteva a la cabeza, se han opuesto ferozmente. Estados Unidos presentó reclamaciones bajo el TMEC, el tratado que reemplazó al Telecan en 2020, argumentando que la restricción al maíz transgénico viola los acuerdos de libre comercio. Y aquí está el nudo gordiano que nadie está desatando en la cobertura convencional. El arancel del 200% y la disputa sobre el maíz transgénico son la misma guerra con diferentes uniformes. México no está solo peleando contra los precios, está peleando contra un modelo de agricultura industrial, de semillas patentadas, de dependencia tecnológica de corporaciones privadas. Un modelo donde un país no puede decidir qué siembra en sus propios campos sin que eso constituya una violación de un tratado comercial. Eso merece un momento de reflexión genuina, porque hay algo profundamente perturbador en el hecho de que la soberanía alimentaria, la capacidad de un país de decidir qué produce y cómo lo produce, pueda ser tratada como una barrera comercial ilegal. Y al mismo tiempo, hay argumentos legítimos del otro lado sobre la ciencia de los transgénicos, sobre la seguridad alimentaria global, sobre la necesidad de producir más alimentos para una población creciente. No hay villanos de manual aquí. Hay intereses en conflicto, poderosos, estructurales y con mucho dinero en juego. ¿Cuánto dinero? Hagamos la cuenta rápida. El comercio bilateral de productos agrícolas entre México y Estados Unidos supera los 40.000 millones de dólares al año. 40.000 millones. Solo en maíz. Las exportaciones estadounidenses a México valían más de 4.000 millones de dólares anuales antes de esta crisis. La soja añade otros 2.000 millones. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares que acaban de entrar en zona de turbulencia severa. Y eso tiene efectos en cadena que van más allá de los agricultores. Los exportadores de granos de Chicago. Las empresas de logística que mueven ese maíz por ferrocarril desde el Midwest hasta los puertos del Golfo. Las procesadoras de alimentos en México que usan harina de maíz y aceite de soja. Los distribuidores. Los minoristas. Cuando se mueven 6.000 millones de dólares de golpe, el temblor se siente en muchos pisos al mismo tiempo. En los mercados de futuros de Chicago, donde se negocian los precios del maíz globalmente, los contratos cayeron de forma significativa en cuanto se conoció la noticia. Cuando tu mayor cliente de exportación anuncia que no te va a comprar más, o que te va a comprar mucho menos, el precio cae. Así de simple, así de brutal. Y cuando el precio del maíz cae en Chicago, el dolor se siente en Ames, Iowa, en Lincoln, Nebraska,
en Peoria, Illinois. En todas esas ciudades medianas del corazón de Estados Unidos, donde la economía local gira alrededor de la agricultura. Los bancos que financian las siembras, las ferreterías que venden equipos, los restaurantes donde comen los trabajadores del campo. Todo eso está conectado en cadena. Ahora hagamos la pregunta incómoda. ¿Quién tiene más que perder en este conflicto? La respuesta convencional diría que México, porque es la economía más pequeña. Pero la respuesta real es más matizada y más interesante. México tiene diversificación potencial. Puede comprarle maíz a Brasil. Puede desarrollar producción interna. Puede aguantar el dolor de corto plazo si hay voluntad política y recursos para hacerlo. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Los agricultores del Midwest no tienen esa flexibilidad. No pueden cambiar su mercado de destino con la misma agilidad. Los contratos de exportación, las infraestructuras logísticas, las relaciones comerciales establecidas, todo eso tarda años en redirigirse. Y mientras tanto las deudas con el banco siguen llegando. Las hipotecas sobre la tierra no esperan. Los intereses sobre los equipos no pausan. Hay un dato que habla muy claro sobre esto. En Estados Unidos, la deuda agrícola total rondaba los 500.000 millones de dólares a finales de 2024. La rentabilidad de las granjas ha estado cayendo consistentemente desde los picos de 2012 y 2013. Muchos agricultores del Midwest ya estaban operando con márgenes muy estrechos, dependientes de precios de exportación estables y de los subsidios del gobierno. Un shock como este, la pérdida repentina de su mayor mercado, puede ser el golpe definitivo para miles de operaciones que ya estaban al límite. Hay reportes creíbles de que en algunas zonas de Iowa y Nebraska los préstamos agrícolas ya están siendo renegociados de emergencia, que algunos bancos rurales están revisando su exposición al riesgo, que los precios de la tierra agrícola, que habían subido de manera especulativa durante la pandemia, están empezando a ceder. Si esto no se resuelve en semanas, si las negociaciones entre México y Estados Unidos se alargan durante meses, estamos hablando de una crisis rural en el corazón de Estados Unidos con potencial de convertirse en algo políticamente explosivo. Porque los agricultores del Midwest no son estadísticas, son comunidades, son familias con raíces profundas en esa tierra. Son un voto electoral concentrado en estados que importan mucho en las matemáticas presidenciales. ¿Washington puede ignorar ese dolor político? En teoría no. En la práctica, la historia demuestra que los ciclos de negociación arancelaria pueden durar más de lo que nadie quiere admitir. Hablemos del TEMEC, porque esto tiene que verse dentro de ese marco legal. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá entró en vigor el 1 de julio de 2020. Reemplazando al viejo TLECAN. Tiene mecanismos de resolución de disputas que se supone son más ágiles y efectivos que los del tratado anterior. En teoría, cualquier medida como un arancel del 200% puede ser impugnada como violación del tratado. En teoría. La realidad es que los mecanismos de arbitraje del TEMEC son complejos, lentos, y sus resultados no siempre se ejecutan de forma automática. México puede argumentar que el arancel es una medida de salvaguarda permitida bajo ciertas condiciones. Estados Unidos puede impugnar ese argumento. Y mientras los abogados comerciales debaten en salas de reuniones muy caras, los agricultores de Iowa siguen esperando. Además, hay un precedente relevante. Estados Unidos mismo ha aplicado aranceles que podrían considerarse inconsistentes con los compromisos del TEMEC, y lo ha hecho invocando razones de seguridad nacional u otras cláusulas de excepción. El argumento mexicano podría ser perfectamente espejo. Soberanía alimentaria como razón de seguridad nacional. Si Estados Unidos puede invocar seguridad nacional para poner aranceles al acero, México puede invocar seguridad alimentaria para poner aranceles al maíz. Es un argumento legalmente sólido. Los expertos están divididos, lo cual, en términos prácticos, significa que México tiene suficiente espacio legal para maniobrar durante el tiempo que necesita para negociar. Y esa es exactamente la lógica. El arancel del 200% no es probablemente una política permanente. Es una posición de apertura en una negociación que va a ser intensa, larga y con muchas variables. Las cartas sobre la mesa son claras. México tiene el mercado.
Estados Unidos tiene la producción. Brasil espera en la puerta con una propuesta alternativa. Canadá está observando con nerviosismo porque cualquier deterioro del TMEC tiene consecuencias para ellos también. Y en algún momento alguien tiene que ceder o los dos tienen que encontrar un punto medio. La pregunta es quién tiene más aguante político para tolerar el dolor de la espera. Hay algo más que me parece importante mencionar. Algo que esta crisis está poniendo bajo los reflectores de una manera que el debate público raramente hace. El modelo de seguridad alimentaria global está roto. No está tensado, no está bajo presión, está fundamentalmente roto. Hemos construido un sistema donde países enteros dependen de otros para alimentos básicos, donde el precio de la tortilla en Ciudad de México está determinado en parte por los mercados de futuros de Chicago, donde una decisión política en Washington puede generar hambre en el Sahel, donde una sequía en el Midwest puede causar protestas en el Cairo. Eso no es un sistema robusto, es un sistema frágil disfrazado de eficiencia. Y la pandemia de 2020 ya nos dio una primera señal de alarma brutal, cuando las cadenas globales de suministro alimentario colapsaron o estuvieron al borde del colapso en varias partes del mundo. Lo que está pasando entre México y Estados Unidos es, en ese sentido, algo más que una disputa comercial bilateral. Es un síntoma, una señal de que las tensiones acumuladas en ese sistema frágil están llegando a un punto de quiebre. La pregunta que nos deberíamos estar haciendo no es solo quién va a ganar esta negociación arancelaria. La pregunta más profunda es, ¿qué tipo de sistema alimentario queremos construir? ¿Uno basado puramente en la eficiencia y el precio más bajo, que crea dependencias estructurales y destruye resiliencia local? ¿O uno que acepte ciertos costos de ineficiencia a cambio de mayor seguridad, mayor biodiversidad, mayor soberanía? Esa no es una pregunta con respuesta fácil. No hay un economista neoclásico ni un defensor de la soberanía alimentaria que tenga la respuesta completa. La realidad es que ambos extremos tienen costos y ambos tienen beneficios. El truco está en encontrar el equilibrio, y ese equilibrio no lo puede imponer ningún tratado comercial. Lo tiene que negociar cada sociedad para sí misma. Miremos hacia adelante, aunque sea con la incertidumbre que corresponde. En el corto plazo, en los próximos días y semanas, vamos a ver una ronda de contactos diplomáticos intensos. Habrá declaraciones fuertes de ambos lados para consumo doméstico. Habrá amenazas de contramedidas desde Washington. Habrá reuniones de emergencia en la Secretaría de Economía en México y en el Departamento de Comercio en Estados Unidos. El lenguaje va a ser duro porque ambos gobiernos necesitan parecer fuertes ante sus respectivas audiencias políticas. En el mediano plazo, si esto no se resuelve rápido, Brasil y Argentina van a estar muy activos en el mercado mexicano. Las negociaciones comerciales que ya estaban en curso entre México y esos países van a acelerarse. Va a haber inversión en infraestructura logística para abaratar el flete del maíz sudamericano hacia los puertos mexicanos del Pacífico. Eso no pasa de la noche a la mañana, pero empieza a moverse. En los estados del Midwest de Estados Unidos, la presión política sobre el Congreso va a ser intensa. Los senadores y representantes de Iowa, Illinois, Nebraska van a estar presionando para que el Ejecutivo negocie. Porque para ellos este conflicto no es abstracto, es la cosecha de sus constituyentes. Es la tierra de sus familias, es un voto que puede cambiar de dirección. Y en México, el gobierno va a tener que mostrar resultados tangibles para los agricultores que supuestamente esta medida protege. Si el arancel sube el precio del maíz importado, pero no hay un programa serio de inversión en el campo para sustituir esas importaciones, la medida va a quedar como proteccionismo vacío. Bonita para el discurso, inútil para la política real. ¿Y qué pasa si la negociación falla? Si los dos países se encallan en sus posiciones durante muchos meses. Si esto escala en lugar de resolverse. Ese escenario tiene consecuencias que se sienten en la canasta básica de millones de familias mexicanas, en la economía rural de decenas de comunidades estadounidenses y potencialmente en los precios globales de los granos. Porque cuando el mayor comprador y el mayor vendedor de maíz del mundo entran en conflicto abierto, el efecto no se queda en los dos países. Los mercados de granos son globales.
El maíz que México no le compra a Estados Unidos no desaparece del mercado mundial. Encuentra otro destino a precios más bajos, lo que presiona los precios en otros países exportadores. El maíz que México le compra a Brasil en lugar de a Estados Unidos es maíz que Brasil ya no le puede vender a, digamos, Vietnam o Bangladesh. Y Vietnam y Bangladesh tienen que buscar otro proveedor. La cadena de sustituciones tiene efectos que se propagan de formas que ningún modelo econométrico captura completamente. No estoy prediciendo el apocalipsis alimentario, no sería honesto hacer eso. Pero sería igualmente deshonesto decir que esto es solo un ruido político que no va a tener consecuencias reales. Las va a tener. Ya las está teniendo. Y la magnitud de esas consecuencias va a depender de cuánto tiempo dure este conflicto y de cuán inteligentes sean las decisiones que tomen ambos gobiernos en los próximos meses. Hay una última cosa que quiero dejar sobre la mesa antes de cerrar, y es algo que trasciende la economía y la geopolítica. El maíz en México es memoria, es lengua, es identidad. Cuando una abuela en Tehuacán selecciona las mejores mazorcas de su cosecha para guardar como semilla del siguiente año, está haciendo algo que sus ancestros han hecho ininterrumpidamente durante 9000 años. Eso no tiene precio de mercado. No tiene equivalente en un contrato de futuros en Chicago. El debate sobre el maíz entre México y Estados Unidos tiene esa dimensión que los economistas no saben cómo meter en sus modelos. La dimensión de lo que vale preservar algo que no puede reemplazarse. Una variedad de maíz que desaparece no vuelve. Un conocimiento agrícola que se pierde cuando una comunidad abandona el campo no se recupera con un subsidio. Hay cosas que, una vez rotas, no se reparan. Eso no significa que México deba vivir en el pasado ni que la tecnología agrícola sea el enemigo. Significa que hay formas de avanzar que preservan lo valioso del pasado y formas de avanzar que lo destruyen para siempre. Y que esa elección merece hacerse con conciencia, con debate, con participación de las comunidades que son las guardianas de ese patrimonio. El arancel del 200% abre un espacio. Un espacio de negociación, sí, pero también un espacio de conversación sobre qué tipo de sistema alimentario queremos. Eso es quizás su contribución más importante. No el número en sí, no el porcentaje específico, sino el hecho de que fuerza una conversación que llevaba demasiado tiempo postergada. ¿Va a aprovecharse bien ese espacio? Eso depende de lo que hagamos con él. Hay miles de agricultores en Iowa que esta noche están mirando sus números con angustia. Hay comunidades indígenas en Oaxaca que llevan décadas defendiendo sus variedades de maíz contra la marea del mercado global. Hay familias en Ciudad de México que mañana van a notar si la tortilla sube de precio. Hay ejecutivos de Bayer y Corteva en reuniones de emergencia con sus equipos legales. Todos ellos son parte de la misma historia. Una historia que empezó hace 9000 años en los valles de Tehuacán y que hoy se escribe en los despachos de Washington y la Ciudad de México. ¿Cómo crees tú que termina esto? ¿Crees que México tiene razón en defender su maíz aunque le cueste caro a corto plazo? ¿O crees que el libre comercio, a pesar de todo, es el único camino para alimentar a un planeta de 8000 millones de personas? Porque no hay respuesta obvia. Y cualquiera que te diga que la hay te está mintiendo.